mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de misiones locales aquí en Iglesia Fielder y les doy la bienvenida nuevamente a este podcast. Seguimos con nuestra serie de podcasts acerca de la plantación de iglesias. En las últimas semanas hemos tenido a diferentes pastores e invitados especiales que nos han contado su historia acerca de qué es la plantación de iglesia y cuáles son las implicaciones que esta tiene, y de esta manera podamos extraer de todas estas experiencias, principios prácticos que nos ayuden a exhalar el Evangelio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Paul Tinley y él es, yo diría, una leyenda en las misiones en América Latina, y es un privilegio poder tenerte acá con nosotros. Bienvenido, Paul, o como a tus colegas te llaman en América Latina, Pablo, ¿correcto? Pablo, sí. Yo prefiero Pablo en español. Muy bien, bienvenido Pablo, y gracias por estar con nosotros hoy en este podcast. Es un placer poder acompañarte aquí desde Orlando y poder compartir con nuestros oyentes en esta tarde. Qué bueno. De hecho, te cuento que estamos inaugurando esta nueva modalidad del podcast a través de una videoconferencia, así que tú eres el que está ahí siendo uno de los precursores de esta nueva modalidad. Pablo, para que nuestros auditores puedan conocerte un poco más, cuéntanos acerca de ti, de tu familia y de las décadas, podríamos decir, y no nos quedamos cortos, de ministerio que Dios te ha permitido trabajar y servir a la iglesia en América Latina. Cuéntanos un poco más acerca de ti. Ok, gracias, Miguel. Bueno, yo soy en Venezuela diríamos, yo soy un arroz con mango. Yo soy, tengo mucha experiencia en muchos diferentes lugares. Mis padres eran misioneros en México y Chile por muchos años, más que nada en México. Yo nací en la Ciudad de México, entonces los mexicanos sabrán que yo soy un chilango. Me crié en México, pero también pasé 3 años en Santiago de Chile, en tu tierra. Sí. Y como joven, como adolescente. Pero mi educación superior, universidad y seminario, sí fue en donde estás tú ahorita, en Texas. Texas. Fui a la Universidad de Texas Tech en Lubbock y después Southwestern allí en Fort Worth. Después de eso fuimos nombrados como misioneros con el International Mission Board, la IMB. Sí. En Latinoamérica se conoce más como la Junta Misionera Extranjera. Bueno, tiene diferentes nombres en diferentes lugares, pero es el IMB. Y hemos servido por 35 años en Latinoamérica. Comenzamos un año en Costa Rica, después el grueso de nuestro servicio fue Venezuela, 27 años. 27. Pero también pasamos tiempo en Perú y los últimos años en Colombia, en Bogotá, Colombia, pero trabajando a nivel del país. Entonces, tengo mi esposa, es de 45 años, 3 hijos, todos ya grandes. ¿Nietos tienes? Ya casi todos. ¿Nietos tienes? ¿Perdón? ¿Nietos o nietas? Claro, 8. 8 wow. Nietos. Sí. Entonces, y 2 de nuestros hijos viven aquí en los Estados Unidos y la hija mayor, ella y su esposo han servido también con la IMB en Perú, en la cuenca amazónica de Perú. Y ahora últimamente se mudaron a Colombia y están trabajando con los grupos indígenas de Colombia. Pero esa es nuestra trayectoria.
Entonces, eso es un poquito, un vistazo. No es menor, ¿eh? México, Chile, Costa Rica, mencionaste Perú, Venezuela, 27 años en Venezuela y finalmente en Colombia, sirviendo a la comunidad latinoamericana. Qué bendición. ¿Qué estuviste haciendo específicamente en estos últimos países, tanto en Venezuela y en Colombia? Cuéntanos un poco más acerca de los proyectos en los cuales tú y tu esposa estuvieron involucrados ahí. Okay. En Venezuela y en Colombia. Puedo decir, la trayectoria ha sido en Venezuela. O sea, cuando llegamos a Venezuela, fuimos sembradores de iglesia y impulsando el crecimiento de la iglesia en la isla de Margarita, que es una isla de Venezuela, pero en el Caribe. Y estuvimos ahí 10 años. Y entonces ahí era trabajando como hormiguita, ayudando a sembrar iglesias ahí. Cuando llegamos, habían 4 iglesias. Cuando nos fuimos, había 7. El trabajo era duro ahí, sumamente duro. Entonces, pero ahora ya 25 años después de que salimos, ya hay 25 iglesias bautistas allí en la isla. Wow, qué tremendo. Entonces, sembramos, impulsamos, entrenamos a plantadores de iglesias, personas que estaban a nuestro lado, siguieron el trabajo. Después de eso pasamos 11 años en la ciudad de Maturín y realmente era un trabajo de catalizador, de facilitador, mejor dicho, trabajando en equipo con líderes venezolanos, y el enfoque era de entrenar sembradores de iglesias, impulsar a las iglesias a sembrar iglesias. Y cuando llegamos allí a esa zona, el oriente de Venezuela, había 16 iglesias. Cuando salimos de esa zona, 11 años después, habían 60. Wow, qué tremendo. Y ahora hay más de 80 en esa zona. Ahora, eso no fue el trabajo de Pablo Tinley. Eso era un trabajo de equipo, era un trabajo en conjunto con muchas personas, pero el enfoque era entrenando pastores y sembradores de iglesias, y hemos visto el fruto de eso. Después de eso cambió un poco y nos mudamos a Caracas. Y el trabajo de allí entonces se abrió a la parte mundial, porque empezando a enfocar, y ya Venezuela, en la obra venezolana bautista, ya había madurado bastante y ya tenía un enfoque hacia cruzar fronteras. O sea, de ser un campo de misión ahora una fuerza enviadora, básicamente, ¿correcto? Enviadora, exactamente. Entonces, nosotros se estableció el Centro de Capacitación Misionera Intercultural en la ciudad de Valencia, en el campamento bautista en Campo Carabobo. Y eso fue el centro de entrenamiento y lanzamiento de misioneros venezolanos. Principalmente a las etnias venezolanas, pero también a los grupos indígenas, pero también hubo un buen número de personas que salieron a África del Norte, a países musulmanes. Y entonces mi esposa y yo tuvimos una parte en colaborando con otros líderes venezolanos con ese mismo visión de mandar misioneros venezolanos para entrenar y hacer conexiones en lugares donde necesitaban latinos para
sembrar iglesias para comenzar la obra en algunos lugares. Y ha sido, fue un tiempo muy especial para nosotros. Y últimamente salimos de Venezuela en el 2014 y tuvimos un tiempo aquí en los Estados Unidos y después la IMB nos mandó a Colombia. La idea era de nosotros íbamos a servir, ya que no había misioneros de la IMB en Venezuela, íbamos a seguir siendo el enlace entre la IMB y la Convención Bautista de Venezuela. Pero en ese tiempo estalló la crisis humanitaria mundialmente y la diáspora de tantos venezolanos. Entonces, no era lo que estábamos planificando, pero llegamos a ser parte de un proceso de ayuda humanitaria y para la ayuda de los venezolanos, millones que estaban pasando hacia Colombia y por Colombia. Y fue increíble las necesidades que habían ahí y Dios nos tenía ahí en ese momento. Y claro, Fielder, que ha sido parte de ese ministerio, entonces eso es lo que los últimos 4 años. El resultado de el enfoque al principio era la parte humanitaria, pero ya desde ya el último año, 2 años, ya hemos visto también el establecimiento de iglesias en Bogotá, pero también en Cúcuta y la parte allí fronteriza con Venezuela. Y eso ha sido algo muy bonito ver cómo Dios ha ido desarrollando lo que comenzó con la parte humanitaria, ahora ya el enfoque es más fuerte con el establecimiento de iglesias. No, es tremendo lo que comparte Pablo, porque en realidad parece, y yo sé que tú eres una persona que procura la humildad y darle la gloria a Dios por todo lo que ha pasado en tu vida, pero no es menor el impacto que tu esposa y tú y el resto del equipo que a ustedes les ha tocado liderar en estas últimas décadas ha tenido tanto en Colombia como ya decías, primordialmente en Venezuela. De plantar iglesias, sembrar iglesias, entrenar líderes, enviar venezolanos al mundo y literalmente nuevamente ir a Latinoamérica, a Colombia, en un momento muy crucial para la historia de Venezuela y para Colombia también, con esta inmigración masiva de venezolanos saliendo a diferentes partes del mundo. De hecho, nosotros hemos estado en contacto en los últimos meses porque justamente Fielder tiene ahí en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, un proyecto de la Casa de la Misión, y yo quiero regresar después a eso, pero quiero llevarte un poco a esos 27 años de trabajo misionero, ministerial, pastoral, ahí en Venezuela. ¿Cuáles son aquellas cosas que aprendiste acerca de Dios y qué fueron aquellas cosas que aprendiste acerca de ti mismo como individuo, como creyente, durante este tiempo que el Señor te estuvo sirviendo ahí en Venezuela? Esa es una de esas preguntas que es kilométrico en cuanto a la respuesta, pero al principio, digamos, uno entra al campo misionero y ve todas las necesidades y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder hacer algo a la luz de tanta necesidad? Y yo tan pequeño y especialmente Margarita al principio, éramos muy pocos. Las iglesias eran pequeñas, jóvenes, había mucha necesidad, pero el versículo que Dios me había puesto, más que nada, era
lo que dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y tenía que aprender que la obra no dependía de mi persona. Sí, yo era instrumento en las manos de Dios. Yo decía, Señor, heme aquí, ¿cómo es que tú puedes usarme a mí? Y en ese tiempo era uno de los estudios que se usaba mucho. Era mi experiencia con Dios. Sí. Y eso tuvo un impacto en mi vida, que en vez de yo decir, yo voy a hacer esta estrategia y yo voy a llegar a esta meta, yo aprendí de eso, de decir, ok, a mí me toca unirme a lo que Dios está haciendo. Yo solamente puedo decirle, Dios, aquí está mi vida, aquí está lo que yo soy, tú me conoces, tú no me conoces, mis fortalezas, mis flaquezas, todo lo que yo soy, y si me puedes usar, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, en esos años aprendí a descansar y decir, la obra no depende de mi persona, sino depende de Dios. Y yo tengo que estar muy atento a lo que Él está haciendo y estar viendo donde Él está trabajando y unirme a lo que Él está haciendo. Y eso quita un peso totalmente de mis hombros. La salvación de las personas no depende de mí. Sí, yo doy testimonio, hago lo que yo digo, ayudo a las personas dándoles empujoncitos hacia el Señor. Pero no es mi predicación, no es el testimonio y el trabajo de relacionarme con personas y ayudarles a caminar hacia Dios y ayudarles en lo que es fe y confiar en Él. Eso depende de Dios. Y eso es lo que aprendí. También aprendí a valorar a los que Dios había puesto alrededor mío. Y doy un ejemplo de esto. El primer hermano con el cual yo trabajé en la isla de Margarita era un pescador, hermano Reinaldo Indriago. ¿Cómo se llamaba él? Él no tenía Reinaldo Indriago. Y él no tenía educación. Por cierto, él era un analfabeto funcional. Él había sido llevado a los pies de Cristo por unos misioneros de otra denominación muchos años antes. Y él aprendió caminando con ellos. Y él era uno de los mejores evangelizadores que yo había visto. Entonces yo podría haber llegado. Yo tengo mi seminario, yo tengo esto y esto y lo otro. No le importaba nada. Entonces él dijo, vamos a salir a evangelizar, vamos a ir a estos pueblos y yo aprendí mucho de él. Cuando él predicaba en la iglesia, yo creo que él hacía como que lo estaba leyendo, pero yo creo que él era un aprendiz oral. Entonces él había escuchado la palabra y después lo repetía. Y de allí él lanzaba las enseñanzas. Hombre humilde y realmente para mí ese fue uno de mis primeras experiencias de valorar a alguien que de repente
otros no lo valorarían, pero hay muchas personas que están en el cielo ahorita. Qué tremendo. Y gracias por su testimonio. Y gracias por compartir eso, Pablo, porque creo que nos has regalado ahí ya de entrada dos principios, pero muy, muy, muy importantes. De hecho, mientras hablabas acerca de este material que yo tuve en mis manos cuando era un adolescente, mi experiencia con Dios y esto de preguntarte qué es lo que Dios está haciendo en este momento, y lo único que nos queda es unirnos a Él. Y esta historia que acabo de contarnos acerca de este hermano pescador, que obviamente se requiere bastante humildad para sentarse y aprender de él y aprender a valorar los recursos que existen en muchos campos de misión, y creo que eso es vital. Muchos de nuestros auditores y las personas que escuchan este podcast probablemente algunos han sido parte de algún viaje misionero o quieren ser parte de algún viaje misionero, y muchas veces pensamos que nosotros estamos llevando a Dios a muchos de los lugares donde vamos. No nos damos cuenta de que Dios ya está en esos lugares trabajando hace mucho tiempo, y como en las palabras que acabas de decir, simplemente lo único que nos queda a nosotros es unirnos a lo que Dios está haciendo ahí en la iglesia local. Y gracias por compartir estas dos historias importantes en tu trabajo con plantadores de iglesias durante todos estos años que estuviste ahí en Venezuela. ¿Cuáles fueron los grandes desafíos que muchos de los plantadores de iglesia o personas que pudiste entrenar o incluso en tu propia experiencia normalmente tienen? ¿Cuáles son aquellas barreras o aquellos obstáculos con que los plantadores de iglesia se encontraban en esos años en Venezuela, y cómo esto ha cambiado a lo largo de los años? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, la experiencia más fuerte era Margarita. Margarita era una isla muy idólatra. Ellos tenían su propia virgen, la Virgen del Valle. Teníamos escuelita bíblica de vacaciones, y cuando se escribían los nombres de los niños, o de las niñas, mejor dicho, eran María del Valle, Josefa del Valle. Entonces, no era buena idea nacer en ese lugar, parece. Todos se llamaban igual. Sí, entonces había el santuario al Virgen del Valle, pero no eran eran católicos, pero era un catolicismo muy arraigado a un culto a esta virgencita. Y entonces de llevar el evangelio a las personas era difícil. Había mucho rechazo. Pero lo que nos dimos cuenta, digamos, lo bueno era que uno podía sentarse con ellos y conversar, y allí yo aprendí a desarrollar relaciones. Ellos en el calor del día, ellos todos estaban sentados afuera y uno podía llegar y, mira, ¿cómo están ustedes? Y empezar una conversación, y yo aprendí también a poder decir, en vez de decir, mira, puedo compartirte el evangelio. Lo primero que yo hacía era, estamos en la comunidad. Ustedes tienen algunas necesidades y creo que ustedes creen en Dios. Ustedes oran, hablan con Dios. Saben y conocen de Dios, pero de ellos mismos poder hablar con Dios no estaba en su vocabulario. Entonces yo dije, puedo orar por ustedes. Hay algo por lo cual podemos orar por ustedes. Y nunca nos rechazaron esa oportunidad. Y ellos no tienen cortinas en la ventana. Lo que ellos piensan, eso lo sacan. Y entonces
ellos, ok, sí, esto, lo otro. Y entonces yo, ok, déjame orar por ustedes. Y era una oración y diciendo, Dios, aquí está mi amigo. Él tiene esta necesidad. ¿Puedes ayudarlo? Y muchas veces eso llevaba a poder compartir el Evangelio. Yo recuerdo una vez que estaba estábamos haciendo eso, esto ya era cuando estaba en el Oriente. Me encontré con dos muchachos que estaban ahí sentados, ahí, ociosos, y me acerqué y mira, ¿cómo están ustedes? Si estamos aquí en esta comunidad. Y hay algo por lo cual podemos orar por ustedes. Y los dos dijeron, necesitamos trabajo. Entonces, déjame orar por eso. Entonces yo hice una oración sencilla y después de eso, ellos dijeron, bueno, vamos a ser honestos contigo. No tenemos trabajo porque acabamos de salir de la cárcel. Hemos estado encarcelados por un tiempo. Y esa es la razón. Entonces eso abrió y uno dijo, y mi tía es creyente, es evangélica, decía. Y ella me hablaba del Señor. Allí una entrada de poder evangelizar y desarrollar esas relaciones con las personas. Entonces, esa es otra parte que muchas veces en nuestra forma de evangelizar es, ok, yo voy a entrar y pum, 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 y no nos conectamos con las personas. Y eso para mí es sumamente importante. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo y son menos personas. Esa es la razón que necesitamos ayudar a cada creyente a ser uno que puede testificar y dar testimonio del Señor Jesús en su entorno de trabajo, de familia. Importante lo que acaba de decir ahí también, Pablo, que definitivamente esto también puede ser una barrera para muchos plantadores de iglesia, incluso creyentes, cuando se trata de construir relaciones, abrirse a la comunidad. Y todos sabemos como cristianos que obviamente existe la historia de Dios, que es en sí, en resumen, sería el Evangelio, y siempre estamos mucho más ávidos a compartir esa historia. Pero tú dijiste algo muy importante mientras te escuchaba, que también es importante escuchar a los demás. Y a veces puede ser nuestra propia historia la que abra una puerta, pero también muchas veces simplemente prestar atención a escuchar la historia que ellos tienen que contar y cómo esa historia que ellos tienen se conecta con la historia de Dios. Y qué importante tener esa sensibilidad para escuchar a otros y específicamente a estos chicos que a través de una petición de oración o una necesidad bien particular, ellos se conectaran contigo. Qué bien. Sí. Una de las cosas también que yo aprendí y me encantaría haberlo tenido en Margarita. En Margarita, el margariteño era contador de historias, contador de anécdotas. Y ellos, lo que ellos decían es, y hablan muy rápido. Me tomó mucho tiempo captarlos al principio, porque hablan y cortan eses, cortan todo, consonantes, y voy a salir a pescado. Entonces me tomó tiempo poder entenderlos y relacionarme con ellos. Pero ellos decían, te voy a contar un cacho. Y para ellos era contar una historia. Ahora, en tierra firme eso tenía otra connotación. Pero en el tiempo de mi peregrinaje me he dado cuenta que una herramienta que yo puedo usar es en esos momentos, en vez de predicarle a las personas,
Y escuchar, ¿ok? Escuchar Yeah. su historia, y hay historias Así en la es. Biblia que se conectan con ellos. ¿Ok? Y entonces yo he aprendido a aprender historias para poder narrarlo. En vez de sacar la Biblia, déjame leerte este pasaje de la Una Biblia. historia. Ujú. Déjame contarte una historia. Y un ejemplo de esto fue un taxista en Bogotá. Cuando íbamos al aeropuerto para un viaje, y cuando entramos, le saludamos, buenos días, ¿cómo está? Y él dijo, es bueno ver a alguien que está sonriendo y está bien. Ajá. Dice, aquí está pasando algo. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Y él dijo, bueno, hoy en la mañana, pegué contra Ujú. lo que llaman reciclador ahí en Bogotá. El reciclador es el que tiene los carros Ujú. y está buscando todo para reciclar. Y él estaba pasando en su carro y salió y ¡pum! Le dio. No era gran cosa, pero eh, él, y de costumbre, cuando uno hace eso, bueno, déjame cubrir los gastos de doctor y todo eso. Y el reciclador no quería nada que ver. No, Ujú. yo voy a llevarte a la corte. Y el policía vino y ok, vamos a tener que escribir la boleta y Ujú. hoy en la tarde tienes que entregar tu carro. Y, y él estaba pero destrozado. Su esposa tenía cáncer. Ese carrito era su trabajo, era donde ganaba su vida, Ujú. y eso se lo estaban quitando. Y él, al ir, él Ujú. está diciendo, Dios me está castigando. Dios me está castigando porque yo comí carne el día del Viernes Santo. O sea, tenía la idea de que todo lo que estaba pasando era un Ok, castigo de vamos a... Dios, ¿correcto? Ujú. Era un castigo de Dios, sí, exactamente. Y yo le dije, vamos a verlo de otra forma. De repente Dios Ujú. quiere Ujú. hacer algo por medio de esto, para Ujú. que Él se pueda glorificar en tu vida y ayudarte a Ujú. ver que Él no es un Dios castigador. Entonces yo le conté la historia de Jairo, que está conectado con Ujú. la mujer del flujo de sangre, y después la hija que se está muriendo. Entonces, Jairo se le estaba desbaratando su vida. Ya se le había Ujú. desbaratado la vida de la mujer. Y las palabras que Jesús le Ujú. dice a Jairo cuando ya llegó el mensajero, dice, tu hija ya falleció, no molestes más al maestro. Y Jesús le dice, no temas, Ujú. solamente confía. Y, y yo le Ujú. dije, esa es palabra para ti. No temas, solamente confía. Y tú ahora puedes hablar con Dios. Entonces oramos con él yo no Ya. lo he visto más, pero Sí, dimos tremendo. palabra de ánimo Sí. a él Gracias por por medio de compartir una esto, historia. Pablo, y me imagino que a lo largo de tantos años deben ser cientos, si no miles, las historias que has tenido que escuchar y aprender. Quiero ir ya cerrando y contando un poco más. Hace un par de semanas regresamos desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia, donde Iglesia Fielder apoya un proyecto llamado La Casa de la Misión, que es originalmente una casa humanitaria que provee alimentos, que provee duchas para los caminantes que pasan por ahí y también el Evangelio. Y de hecho ahí hay un equipo, ahí está Jonathan, está Silene, Migdalia, Daniel, entre otras personas que están involucradas ahí en ese proyecto.
Y cuéntanos un poco, porque también estuviste estos últimos años ahí en Colombia junto a tu esposa. ¿Cómo nació esta Casa de la Misión? Porque tú estuviste ahí en el génesis de todo esto. Y cómo ves este proyecto hacia el futuro? ¿Y qué oportunidades tenemos como iglesia de seguir colaborando y uniéndonos a lo que Dios está haciendo allí en Cúcuta? Okay. Bueno, honestamente yo no fui parte del principio de ese proyecto, pero Dios, el proyecto realmente comienza con varios venezolanos que habían estado trabajando la frontera. Y ellos veían ya en el 2016, 2017 ya empieza un éxodo masivo de personas. Sí. Tuviste el puente y en esos tiempos la cantidad de personas que iban y venían por ese puente y el número de personas que estaban ya saliendo de Venezuela. Y ya para el 2018 empieza algo que no habíamos visto. Y eso era que los venezolanos estaban llegando a la frontera. El bolívar estaba completamente desvalorizado. Entonces ellos habían vendido todo en Venezuela y cuando llegan a Colombia y quieren cambiarlo a pesos, no tienen valor. Y se dan cuenta que no hay trabajo allí y no tienen dinero para el autobús. Entonces ellos empiezan a caminar. Y mi esposa y yo estábamos en esta carretera de Cúcuta a Bucaramanga, que son 160, 180, no, 200 kilómetros. Y uno pasa por una montaña muy alta, de casi 4.500 metros de altura. Y ellos, claro. El venezolano no está acostumbrado al frío para nada. Entonces, ahí es donde yo estaba viendo la necesidad. En Cúcuta es difícil. Toda gente va y viene y hay mucho movimiento, pero allí ya sí estábamos viendo eso. Pero entonces los venezolanos que estaban trabajando en los dos lados de la frontera, y después se involucró a la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Y una relación, y yo no sé dónde salió esa relación con Fielder. Entonces los engancharon a ustedes y ustedes vinieron a Ender Valencia, que está con ustedes, con Fielder anteriormente. Él fue la conexión, él siendo venezolano y todo. Entonces se hizo un trabajo en conjunto donde al principio, y esa era la Convención Nacional Bautista de Venezuela, Fielder, para establecer esta casa. Pero entonces, y tenía también la primera iglesia bautista de Cúcuta, también tenía que ser el ente que daba la protección legal y ser la parte legal del proyecto. Y yo llegué para ver y conocer, porque el director de la convención del trabajo misionero era un amigo mío y ya había hecho mucho trabajo con ellos en la frontera. Habíamos entrenado misioneros para trabajar la frontera. Entonces, llegamos, conocimos la Casa de la Misión y vimos que no habían alquilado todo el edificio, sino solamente 2 pisos. Y nos dimos cuenta, y el dueño quería alquilar a extraños el 3er piso. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿por qué no nosotros queremos ayudar? La IMB quiere ser parte de esto o ser.
Y entonces desarrollamos un proyecto para hacer parte, entrar en la parte financiera Apoyar junto ese con proyecto allí. Fielder para poder alquilar todo. Sí, sí. Y porque el proyecto, el ministerio se había engrandecido mucho, entonces se necesitaban más recursos. Entonces ahí es donde entra el IMB para ser parte de este trabajo en conjunto, que a mí me encanta ver cómo estos entes hemos trabajado juntos y para, tremendo, los para llevar a resultados han cabo sido ministerio. importantes. Porque, Al principio como te decía, venimos llegando ahí y vemos cómo durante años han sido consistentes y también cómo ahora esto ahora la iglesia, hay una iglesia que se está formando ahí, esta iglesia está tomando un rol muy protagónico en el sentido de que es la iglesia la que está colaborando de manera humanitaria o social a aquellos que están transitando ahí por Cúcuta, que como tú le dijiste, para los que no conocen o han escuchado, es una ciudad fronteriza. Iba a decir algo, perdón. Al principio era humanitario, pero ya también empezaron los estudios bíblicos, el discipulado de la gente más que nada que estaban ahí cerca y relaciones con los colombianos que vivían allí alrededor de la casa de la misión. Entonces, eso ha ido evolucionando y eso también ha tenido un efecto con la primera iglesia bautista de Cúcuta, que al principio ellos sí tenían sus cosas, casa, ¿no? Pero ahora ellos tienen también una casa humanitaria. Sí, se pudieron establecer y también se está estableciendo una iglesia en la ciudad de Pamplona, que es la ciudad donde llegan todos los venezolanos que están caminando. Qué tremendo como a través de una necesidad y a través de esta crisis, esto genera también una oportunidad para la iglesia, para poder servir, no solamente ayudar de manera práctica, sino para compartir el evangelio. Pablo, se nos está yendo el tiempo y seguro esta conversación podría continuar. De hecho, vamos a tener que proponer la parte 2, como el regreso. Pero me gustaría que al finalizar esta edición del podcast, en pocas palabras, tú pudieras hablarles a nuestra audiencia, aquellos que nos están escuchando. Hay muchas personas que probablemente están pensando en hacer algún viaje de misiones, incluso acompañarnos a este viaje a Cúcuta en los próximos meses o en los próximos años. Hay otros que el Señor los está llamando a plantar una nueva iglesia. A todos aquellos que están en esa estación de su vida, ¿qué mensaje le daría una persona como tú que ya tiene décadas de experiencia en el ministerio? Si pudiera haber un mensaje que tú les puedes dar a ellos en este momento, ¿qué sería ese mensaje? No tengan temor de lo que si Dios le está llamando, están sintiendo ese desafío o sentir Dios me quiere para algo, no tener temor de lo que él quiere hacer por medio de uno. Y para mí no hay nadie que pueda decir, ¿qué puedo yo dar? Porque Dios nos puede usar tal y cual somos y todo lo que nuestras experiencias y todo, y Él nos lleva y Él quiere nuestra vida primero y después él se encarga de lo demás. Entonces, hacer lo que una persona que una vez que sintió el llamado del Señor, pero no sabía qué era, y ella fue al altar con un papelito
y lo puso en el altar. Y su papá la vio y dijo, ¿y qué hiciste? Y ella dijo, le estaba dando un cheque en blanco a Dios en cuanto a mi vida. Yo no sé lo que Él quiere para mi vida, pero se lo estoy dando un cheque en blanco para que... Muchas gracias, Pablo, y gracias por compartirnos tus historias, que son tan inspiradoras y al mismo tiempo son tan prácticas, y espero que nuestros auditores hayan podido aprovechar al máximo esta conversación. Gracias por separar este tiempo, y a todos los que nos escuchan en este podcast, gracias nuevamente por conectarse al podcast de Iglesia Fielder. Comparte este podcast con amigos a través de Facebook o de YouTube, y de esa manera otros podrán tener acceso a escuchar principios prácticos y bíblicos acerca de cómo podemos exhalar el Evangelio. Espero que nos veamos en nuestro próximo episodio del podcast de Iglesia Fielder. Nos vemos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org/podcast. O si te estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.